Hello. Hola, I hope you all espero enjoying que our todos estén program. disfrutando And de now nuestro I'm programa. here to Y ahora estoy introduce aquí yet para another presentar great a speaker. otro gran orador. So on behalf En of nombre the de la International Asociación Spiritism Médico Espírita Association, Internacional, I'm honored tengo el honor to de introduce Dr. presentar Rupert al Sheldrake, doctor Rupert who Sheldrake, is internationally reconocido recognized internacionalmente as a como scientist, científico, a writer, escritor and y lecturer. orador. Dr. Rupert El doctor Sheldrake Rupert is a Sheldrake biologist. es He has biólogo. a Tiene un PhD doctorado from the de la University of Universidad de Cambridge, Cambridge and he has authored y es 9 books, autor de 9 including The libros, Science incluido Delusion, Science Freeing Delusion, the que Spirit da of rienda Research, suelta al which is espíritu de known in the investigación, US as que se conoce The en los Science Set Estados Free. Unidos como el Science He Set was Free. a fellow of Fue Clare miembro College del in Clare Cambridge College de and a Cambridge research e fellow of the investigador Royal de la Society. Sociedad Real, He's a fellow of the miembro Institute del of Noetic Instituto de Science Ciencias in Noéticas de California California and of y Shoemaker del College Shoemaker in College Devon, de England. Devon, Inglaterra. He's best known Es for más his conocido hypothesis of the por su morphic hipótesis de resonance. resonancia mórfica, And actually, y de many of hecho, us spiritism muchos de speakers nosotros, have oradores many espíritas, times lo citamos a cited menudo him when cuando we hablamos talk de about perispirit, when periespíritu. we make analogy Hacemos una between the analogía morphic entre los field campos and mórficos perispirit. y el perispíritu. So he Por is tanto, well known es muy among us conocido spiritists. entre los espíritas. If you want to know more Si about desea Dr. saber más Sheldrake, sobre el Dr. you can go Sheldrake, to his puede website acceder a su página en www.sheldrake.org. www.sheldrake.org. So today, Hoy, Dr. el Sheldrake Dr. will talk Sheldrake about hablará science sobre la and ciencia spiritual y las prácticas practices, espirituales. and with great Y con pleasure, gran placer I give you the floor, le daré la Dr. palabra al Sheldrake. Dr. Sheldrake. Very welcome. Eres muy bienvenida. Tradicionalmente, se ha considerado que la ciencia se opone a la espiritualidad y la religión. Y de hecho, para los científicos que han transformado la ciencia en un sistema de creencias, una especie de religión sustituta, la religión del cientificismo, existe una oposición implacable a todo lo que existe, espiritual y religiosamente. Sin embargo, esa ideología, ese deprimente sistema de creencias materialistas en el que algunas familias de científicos todavía creen, muchos no creen realmente, fingen creer cuando están en el trabajo, pero ya no es algo en lo que todos los científicos creen, si es que alguna vez lo creen. Aquellos con una visión más abierta tendrán la opinión de que la ciencia puede iluminar las prácticas espirituales y religiosas. Y de hecho, en los últimos 20 o 30 años ha habido muchos estudios de ciencia y estudios científicos sobre el efecto de las prácticas religiosas y espirituales. Ha habido literalmente miles de artículos en revistas revisadas por pares. En 2001 se publicó un enorme manual que resume miles de artículos llamado Manual de Religión y Salud. Y la segunda edición salió en el 2012. Aquí está, el Manual de Religión y Salud. Se ve que es muy grueso, pesa mucho y cuesta mucho. Es una especie de volumen académico y lo que hace es resumir más de 1000 artículos sobre los efectos de las prácticas religiosas y espirituales en la salud. Básicamente, los resultados de muchos estudios en muchos países publicados en muchas revistas respetadas muestran que las prácticas espirituales y religiosas tienen efectos beneficiosos sobre la salud de las personas. Las personas que tienen estas prácticas son más felices, más saludables y viven más que las que no las tienen. Esto debe significar que es todo lo contrario. Las personas que no tienen prácticas espirituales y religiosas son más infelices, menos saludables y viven menos que las tienen. Por eso creo que el ateísmo militante debería venir con una advertencia sanitaria. Entonces, hay muchos beneficios y, por supuesto,
muchas prácticas espirituales diferentes. Y como también soy un científico e investigador espiritual, yo mismo con una serie de prácticas espirituales, en mis 2 libros más recientes he reunido estos 2 lados de mi propia vida. Y de hecho, a través de estos estudios científicos, muchos científicos están reuniendo estas 2 áreas. Publiqué 2 libros sobre estos temas. El primero se llama Ciencia y Prácticas Espirituales y cubre 7 prácticas espirituales diferentes que han sido investigadas científicamente. Discuto sus prácticas, sus estudios científicos, y también sugiero al final de cada capítulo 2 formas sencillas en las que las personas pueden probar estas prácticas por sí mismas. La secuela de este libro, el segundo libro, que apareció recientemente en inglés, se llama Formas de ir más allá y por qué funcionan, y me ocupo de 7 prácticas espirituales más. No trato de cubrir todas las prácticas espirituales imaginables, sino solo una amplia variedad, suficiente para mostrar cuántas prácticas hay y también lo que muestran los estudios científicos. No tengo tiempo para discutir todos ellos en esta conferencia, pero lo que voy a hacer es comenzar hablando de la gratitud. La gratitud es fundamental en todas las religiones. Todos ellos involucran oraciones, himnos, salmos, acción de gracias. Todos ellos nos animan a ser agradecidos y de hecho, por supuesto, el comportamiento humano civilizado normal nos anima a ser agradecidos. Ya sabes, a los niños se les enseña a dar gracias cuando reciben algo, porque es cortés y para reconocer algo que recibiste. En el campo de la psicología llamada psicología positiva, que estudia lo que hace felices a las personas, a diferencia de gran parte de la psicología que estudia lo que los hace infelices, estos estudios de lo que las hace felices han demostrado que las personas felices suelen ser personas agradecidas. Las personas agradecidas, que tienen una actitud de gratitud, son más felices y también más populares. Puede que esto no sea muy sorprendente. Lo opuesto a estar agradecido es dar las cosas por sentado o sentirse bien. Y las personas que son así a menudo se quejan mucho más. No es de extrañar que las personas que son ingratas, que no dan las gracias, que sienten que tienen derecho a todo, sean las que se quejen mucho, sean menos populares y menos felices que la persona agradecida. Ahora, cuando estas encuestas mostraron que este era el caso, que las personas felices eran personas agradecidas, los críticos de la investigación dijeron, bueno, por supuesto que estas personas felices están agradecidas porque están felices, pero los investigadores decidieron averiguar si están agradecidos porque están felices o felices porque están agradecidos. Entonces hicieron un experimento. Su experimento más simple implica dividir al azar a un grupo de personas en 3 subgrupos. A uno de estos subgrupos se le pide que escriba una lista de problemas que tuvieron la semana anterior, cosas que los hicieron infelices. Se le pide al segundo grupo que escriba una historia sobre algo que sucedió la semana anterior. Y al tercer grupo se le pide que escriba una lista de cosas que sucedieron la semana anterior por las que están agradecidos. Después de varios días, las personas que escribieron la lista de agradecimiento son considerablemente más felices que las que pensaron en sus problemas o que simplemente escribieron una historia. La gratitud hace que la gente sea más feliz durante días, tan simple como hacer una lista. El ejercicio más exitoso que desarrollaron estos científicos en sus experimentos fue lo que llamaron una carta de agradecimiento. Pidieron a los participantes que escribieran una carta a alguien que los ayudó en sus vidas y que nunca reconocieron adecuadamente. Podría ser un maestro, un familiar o un amigo. Entonces, escribieron una carta agradeciéndoles por lo que habían recibido y luego fueron a esa persona y se la leyeron.
Y las personas que hicieron esto fueron considerablemente más felices hasta 2 meses después. Sintieron un efecto enorme por estar agradecidos. Y esto es algo que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Es decir, mucha gente ya hace esto. Yo mismo rezo de noche y antes de comenzar mis oraciones, agradezco por todas las cosas buenas que pasaron ese día. Y hago una especie de lista de cosas por las que estoy agradecido. Esta es una práctica muy simple que cualquiera puede hacer. Y si aún no la haces, te sugiero que la pruebes. Puedes hacerlo durante una semana. Anótalo todas las noches. Puedes escribirlo o simplemente pensar. Creo que comenzarás a notar una sensación de conexión mucho más fuerte y como resultado comenzarás a sentirte más feliz. Otra forma de expresar gratitud es muy tradicional en muchas sociedades tradicionales. Las personas rezan juntas antes de comer, dan gracias a Dios o a cualquier espíritu o ser que reconozcan como el poder del que proceden todas las cosas. En las sociedades seculares modernas, muchas familias han dejado de hacer esto. Piensan que es anticuado o algunos miembros de la familia son ateos o tienen visitantes que pertenecían a otra religión y no quieren molestarlos. Hay todo tipo de razones por las que la gente dejó de hacer esto, pero creo que es una gran pérdida. No cuesta nada y marca una diferencia real. En nuestra propia familia, tomamos un breve descanso antes de comer. Nos tomamos de la mano y ahora que tenemos invitados, no podemos debido a las regulaciones de COVID, pero mantenemos un espacio juntos y damos gracias o cantamos gracias o simplemente tenemos un breve periodo de tiempo. Silencio, que es más simple, cuando cada uno puede agradecer a su manera y reconocer todas las muchas bendiciones que hemos recibido. Por supuesto, el tipo de agradecimiento que da depende de su sistema de creencias. Si eres materialista, aún puedes agradecer a la gente que cocina la comida, a la gente que cultiva la comida, por la tierra que da origen a la comida. Pero si su sistema de creencias va más allá de los estrechos límites del materialismo, si reconoce las fortalezas y poderes espirituales, puede agradecerles por todas las bendiciones en su vida, incluso por estar vivo. Y por supuesto, no hay límite en cuanto a lo lejos que pueden llegar con su gratitud. Entonces, aquí hay una práctica espiritual que todas las religiones fomentan. Todas tienen formas de gratitud en himnos, oraciones y salmos y otras formas de expresión de gratitud, algo que podemos usar en nuestras propias vidas y lo que hace es traernos más fluir. Todo lo que recibimos es un fluir hacia nosotros de otras personas y del universo y la tierra. Al agradecer, estamos dando algo a cambio, estamos reconociendo ese fluir y nos volvemos parte de él al pasar algo. Y por supuesto, si estamos realmente agradecidos, seremos más generosos y contribuiremos a ese flujo. Cuando reconocemos cuánto de lo que tenemos es una bendición, nos animamos a ser más generosos y a entregarnos. La segunda práctica espiritual de la que me gustaría hablar es la meditación. Hoy en día hay mucha investigación sobre la meditación y se practica en muchas partes del mundo en muchas religiones diferentes. Las más conocidas hoy en día son las formas de meditación hindú y budista, pero por supuesto, esto es algo que los monjes y monjas cristianos han estado haciendo durante unos 1500 años o más. Se les llama oración contemplativa en la tradición cristiana. Pasan muchas horas en ejercicios, generalmente en oraciones repetitivas que son un poco como mantras que tienen un efecto meditativo. Hay dos tipos principales de meditación: aquellos que involucran oraciones repetitivas o mantras y meditación de atención plena, que implica prestar atención a la respiración, a las sensaciones en el cuerpo. Ambas son formas de estar presentes y desconectarse de una participación en el flujo constante de pensamientos que parlotean en nuestras mentes. Nuestro diálogo interior está lleno de, ya sabes, cosas como preocupaciones, ansiedades, resentimientos, fantasías, miedos, todas las cosas
de las cuales nuestra mente suele estar llena. Las partes del cerebro involucradas en este diálogo interno se denominan red de modo predeterminada. Y durante la meditación, los escáneres cerebrales muestran que hay una disminución en la actividad de la red de manera estándar a medida que nos acercamos al presente. Cuando nos enfocamos en el mantra o la respiración, nos separamos de esa cadena de pensamientos. Entonces, la meditación es algo que trae a las personas al presente, las hace sentir más tranquilas, tiene efectos fisiológicos medibles, reduce la presión arterial, la gente duerme mejor. Las personas que meditan con regularidad están menos deprimidas. Y esa es una de las razones por las que ahora podemos obtener una receta de meditación de un psiquiatra aquí en Gran Bretaña, en nuestro Servicio Nacional de Salud, porque se ha visto que la meditación contrarresta la depresión leve y moderada con más eficacia que los medicamentos antidepresivos. Por supuesto, con menos efectos secundarios y por supuesto también es más económico. Mucha gente medita porque los hace sentir mejor y a menudo se promueve como una forma secular de mejorar la salud mental y emocional, un poco como una especie de gimnasia mental. Aproximadamente 18 millones de estadounidenses ahora meditan en los Estados Unidos, lo que lo convierte en un gran movimiento popular. Cuando era niño nunca había oído hablar de la meditación y no conocía a nadie que la practicara. Casi todos los que conozco al menos lo han probado, aunque no ha funcionado. Tiene efectos medibles sobre la fisiología del bienestar, incluso sobre la anatomía del cerebro. Los escáneres cerebrales de los monjes tibetanos que han meditado durante años muestran cambios anatómicos que son resultados reales de esta meditación en la estructura misma de sus cerebros. Ahora, la meditación puede ser realizada por personas materialistas o ateas. De hecho, muchos ateos ya han reconocido el valor de las prácticas espirituales, en parte debido a la investigación a la que me refería anteriormente. De hecho, Sam Harris, uno de los llamados nuevos ateos en los Estados Unidos, actualmente imparte cursos de meditación en línea. Los ateos son ahora generalmente materialistas y tienen una visión del mundo de que la realidad consiste solo en materia, por eso se les llama materialistas, y que la materia es inconsciente y sin propósito. El universo entero no es más que materia inconsciente sin propósito. No hay Dios, no hay espíritus, no hay ángeles, no hay espíritus de muertos, no hay santos. Todo esto, en el mejor de los casos, no es más que imaginaciones en la mente humana y por lo tanto dentro del cerebro humano. Esta es una cosmovisión muy deprimente, por supuesto, y no es sorprendente que la enfermedad mental más prevalente en las sociedades seculares sea la depresión. Pero cuando las personas meditan, a menudo sienten que su conciencia es parte de algo más grande que ellos mismos, una indicación o a veces una experiencia mística completa. Las experiencias místicas ocurren cuando sentimos que nuestra mente es parte de una presencia o conciencia más grande, o parte de una fuente más grande de amor o significado. Hay muchas formas de expresar esto. Estas experiencias provienen en parte de prácticas espirituales, o a veces ocurren de forma espontánea. A veces la gente los tiene simplemente caminando al aire libre, en la naturaleza, o cuando hacen el amor. A veces la gente los tiene como resultado de experiencias cercanas a la muerte. Tienen un accidente o un infarto, casi mueren. Por lo general, sienten que están flotando fuera de su cuerpo, luego atravesando una especie de túnel hacia un reino de luz, amor y alegría. Y a menudo encontramos seres queridos allí, a veces familiares fallecidos, a veces ángeles, a veces a Cristo o seres luminosos. Pero luego, por supuesto, tienen que volver. Por lo general no quieren irse, pero es solo una experiencia cercana a la muerte, entonces tienen que regresar. Cuando las personas pasan por esta experiencia, y ahora, gracias a la medicina moderna, millones de personas cercanas a morir pueden resucitar. Antes solo solían morir. Cuando las personas pasan por estas experiencias, suelen decir que el miedo a la muerte se ha reducido. Se han vuelto mucho más espirituales. Las personas que te rodean dicen que tu comportamiento ha mejorado.
son más consideradas con otras personas. Es una experiencia transformadora, aunque la experiencia real puede durar objetivamente solo unos minutos. Por lo tanto, las experiencias místicas son bastante comunes y cuando las personas las tienen, sienten que son parte de algo más grande que ellos mismos. Bueno, cuando los materialistas o ateos tienen estas experiencias, cuando meditan o simplemente de forma espontánea, tratan de explicarlo diciendo que no hay conciencia allí. No hay Dios, no hay espíritu, no hay ángeles. Todo está dentro del cerebro. La mente no es más que la actividad del cerebro. Entonces, todas estas experiencias están dentro de la cabeza. La meditación está afectando el cerebro, afectando los neurotransmisores y la actividad eléctrica en el cerebro. Y de hecho, esto es cierto. Sabemos que ella hace todas estas cosas, pero luego dicen que no hay nada más que estas cosas. Bueno, sospecho que si los meditadores continúan meditando, pueden cambiar su cosmovisión. Porque básicamente lo que se les pide que hagan por la cosmovisión materialista es negar su experiencia más inmediata de una conexión con una mayor conciencia a favor de una teoría. Una teoría que es notoriamente mala para explicar la conciencia y de hecho la niega. Y luego intentan explicar el hecho de que los humanos somos conscientes. Nuestra propia conciencia es una vergüenza para el materialismo, razón por la cual la existencia de la conciencia humana se llama un problema difícil en la filosofía de la mente, denominada en gran parte por los materialistas. Les resulta muy difícil explicar la conciencia, pero intentan explicarlo de todos modos. Cuando la gente empezó a meditar en los monasterios cristianos, en los monasterios budistas, hindúes, los hombres santos en cuevas y mujeres sagradas meditando bajo los árboles y en el desierto, en cuevas y monasterios, no hacían esto para poder relajarse después de un ajetreado día de trabajo o dejar de sentirse agotados por las presiones de la vida moderna o para dormir mejor. Hacían esto porque querían ponerse en contacto con la base misma de la conciencia que podemos experimentar en una experiencia mística a través de la meditación. Y se convirtió en una motivación para ellos. Hacían esto porque sentía que los conectaba con algo mucho más grande que ellos. Y por eso lo hago, y por eso lo hace mucha gente. Y sospecho que los materialistas y ateos que meditan, si persisten lo suficiente, probablemente pensarán, bien, ¿por qué no confiar en mi propia experiencia en lugar de poner toda mi fe en una teoría que acepto por autoridad? Y de hecho, la gente a menudo la acepta con fe ciega. La fe en la ciencia es exactamente lo que muchos ateos afirman que es la fe en la religión. Dicen que es una fe ciega basada en la autoridad y la gente simplemente cree lo que le dicen. Bueno, la mayoría de la gente nunca hizo ciencia y la mayoría de las personas que creen en la ciencia en realidad no tienen nada que ver con ella. Ellos tienen que aceptar todo basado en la fe de los sumos sacerdotes del mundo científico. Simplemente creer lo que ellos dicen, debido a que no pueden examinar nada críticamente. En mi propia experiencia, las personas religiosas de hoy son mucho menos dogmáticas que las que creen en el cientificismo, la religión de la ciencia. Bueno, la meditación es una forma de entrar en una especie de estado sensorial de conexión espiritual, y no sucede todo el tiempo. En gran parte de la meditación todavía hay una mente parloteante. Puede volverse menos intrusiva, podemos volvernos menos apegados a ella, pero ciertamente no menos desde el principio hasta el final de la meditación. Pero en mi libro, Maneras de ir más allá, hablo de algunas prácticas espirituales que la mayoría de la gente no considera prácticas espirituales. Por ejemplo, deportes. La mayoría de la gente piensa en los deportes como una actividad muy secular, pero creo que en el mundo moderno, los deportes se han convertido para muchas personas en la forma más importante de lograr estados alterados de conciencia. El objetivo de muchas prácticas espirituales es llegar al presente, para que estés completamente presente. Tú solo puedes tener una experiencia espiritual si estás en el presente.
Las experiencias espirituales son de presencia espiritual y para eso tienes que estar en el presente. Por lo tanto, la meditación y otras prácticas espirituales son formas de hacer esto, pero los deportes también son una forma de hacerlo. Si estás esquiando cuesta abajo a 50 millas por hora, debes prestar mucha atención, porque si te equivocas, podrías caerte por un acantilado y morir. Si estás escalando una montaña y te encuentras en medio de una roca, debes concentrarte completamente en dónde colocar los dedos de los pies y los pies a continuación. No puedes preocuparte por pagar las facturas o por tener comentarios molestos que alguien te haya hecho y eso realmente te moleste. Tienes que estar en el presente, completamente presente. Y si estás en medio de un partido de fútbol y hay una multitud vitoreando y alguien te pasa el balón y tienes que saber dónde puedes meterlo en la portería, solo puedes hacerlo estando completamente presente. Entonces, creo que los deportes, incluidos los juegos de equipo y las cosas que no son juegos de equipo como el esquí y el montañismo, son ejercicios de habilidad física que te llevan al presente. En las artes marciales orientales y el budismo zen, la importancia de estas habilidades físicas como prácticas espirituales ha sido reconocida durante mucho tiempo. Las artes marciales no se tratan solo de desarrollar músculos y fortalecerse. Se trata de aprender sobre el flujo de energía a través de tu propio cuerpo y el de tus oponentes, y estar completamente presente. Un famoso libro llamado Zen y el arte del tiro con arco fue uno de los primeros libros en presentar a Occidente esta forma oriental de pensar sobre los deportes como prácticas espirituales. Así que creo que una de las formas en que realmente podemos desmitificar el reino espiritual es reconocer que, de hecho, para muchas personas, incluso aquellas que dicen que no tienen creencias religiosas, los deportes juegan un papel espiritual importante. Ahora bien, me gustaría hablar un poco sobre cantar y sobre los cánticos. El canto y los cánticos están presentes en todas las tradiciones religiosas. Hay canciones maravillosas en los monasterios católicos y ortodoxos. Hay himnos, salmos, esa maravillosa música gospel de las iglesias afroamericanas. Hay canciones dentro del Islam. Los sufíes tienen canciones y cánticos sagrados. Los hindúes tienen muchas canciones y canciones como bhajans. Encontramos cantos y cánticos en todas las tradiciones religiosas, incluidas las sociedades chamánicas y tribales. Es una parte integral de sus vidas. Y creo que es así por varias razones. Primero, los teóricos evolucionistas modernos creen ahora que cantar fue lo primero en la evolución humana. Antes del habla, antes del lenguaje, la gente cantaba junta. Y si la gente canta junta, une al grupo como uno solo. Tenemos que respirar juntos para cantar juntos. Literalmente resonamos juntos y creamos una especie de sentimiento de grupo para todo el grupo al hacerlo. Y sabes, en las sociedades tradicionales, prácticamente todo el mundo canta en grupo. En las sociedades seculares modernas, especialmente entre los ateos y otros que han dejado de ir a la iglesia, o a la sinagoga, o a la mezquita, o en otros lugares, han abandonado sus prácticas espirituales y religiosas tradicionales. Y no cantan, aunque estén rodeados de música, en la radio y en las computadoras, etc. Probablemente sea la primera vez en la historia que un gran número de personas no ha cantado. Y ahora, hay muchos estudios que muestran que cantar y los cánticos tienen efectos extremadamente beneficiosos en las personas, tanto para la salud como para la relajación, los efectos fisiológicos y la vinculación con otras personas. Mi esposa Jill Peirce ha estado enseñando canto y cánticos a grupos de personas, y lo ha estado haciendo durante más de 30 años. Y he visto cada vez más como grupos de personas, algunos de los cuales piensan que no pueden cantar, pasan un fin de semana juntos cantando y entonando canciones, y terminan, la mayoría de ellos, apareciendo con ojos brillantes y vivos, y sabes, obviamente, felices. Están radiantes después de hacer esto,
y se sienten mucho más conectados. Por tanto, esta es otra práctica espiritual que puede tener efectos poderosos y es parte de muchos rituales, de muchas tradiciones dentro y fuera de las religiones. Aquí en Gran Bretaña ha habido un gran movimiento de coros comunitarios. Mucha gente no va a la iglesia. La religión es ahora una actividad minoritaria. La mayoría de las personas de la población dicen que no tienen religión. Es una actividad muy laica, sin embargo, muchas personas participan en coros comunitarios simplemente porque piensan que es muy útil y beneficioso. Un tipo particular de cántico, los mantras y oraciones tradicionales, tienen un poder adicional que creo que ocurre a través de lo que yo llamo resonancia mórfica. Creo que la resonancia mórfica también juega un papel muy importante en las prácticas espirituales que involucran rituales. Todas las religiones, y de hecho, la mayoría de las sociedades seculares, tienen rituales y muchos rituales implican la reconstrucción de una historia fundacional de este grupo social. Y al participar en el ritual, las personas individuales pasan a formar parte de ese grupo, conectadas con otros miembros de ese grupo en el presente, pero también con todos aquellos que lo han hecho en el pasado, desde la primera vez que esto sucedió. Un ejemplo de este tipo de ritual es la fiesta de Pascua judía. El pueblo judío se reúne cada año con miembros de su familia y otros grupos y recrea la cena de Pascua, la última comida que el pueblo judío tuvo en Egipto mientras eran esclavos antes de ser liberados. Y continúa su épico viaje de 40 años a través del desierto a la tierra prometida, un punto clave en la historia judía. Por lo tanto, recrean esa comida de Pascua y cuentan la historia de la primera Pascua, y al hacerlo se vuelven parte de la comunidad judía y se conectan. La comunidad eclesial actual se ha conectado con el pasado desde la primera comida de Pascua, conectando a todas las generaciones intermedias desde entonces. La Santa Comunión Cristiana es otro de estos rituales, originalmente una comida pascual en sí misma. Los cristianos en la Santa Comunión de todo el mundo recrean regularmente esta última cena de Jesús con sus discípulos, en esta comida ritual de pan y vino. Ahora, lamentablemente solo pan, porque el vino que tenemos en la iglesia anglicana aquí en Inglaterra está prohibido por motivos de COVID. De todos modos, espero que vuelva pronto. Es una comida ritual. Es un compartir ritual. Y la Cena de Acción de Gracias estadounidense en los Estados Unidos, que es una recreación de la Cena de Acción de Gracias original de los primeros colonos norteamericanos de Inglaterra. Ellos agradecieron por sobrevivir y poder vivir en esa nueva tierra, y cada año se recrea esta Cena de Acción de Gracias. Es probablemente el ritual nacional más importante de los Estados Unidos y significativamente se trata de dar gracias, por lo que también se puede marcar en la casilla de gratitud. ¿Qué está sucediendo en estos rituales? Creo que de hecho en estos rituales, que son de forma conservadora, recrean las mismas historias, usan las mismas palabras, cánticos, comidas, olores, el mismo tipo de incienso, si usan incienso. Son muy conservadores. ¿Por qué la gente los practica? Porque cree que funcionan bien. Creo que la resonancia mórfica puede ayudar a proporcionar una comprensión más profunda de los rituales. Primero, probablemente tendré que decir algunas palabras sobre la resonancia mórfica para aquellos que no están familiarizados con la idea. Así que solo resumiré esto brevemente y luego volveré a los rituales y algunas implicaciones adicionales de la resonancia mórfica. La resonancia mórfica es la idea de que existe un tipo de memoria en la naturaleza. El universo tiene memoria. No se rige simplemente por leyes eternas, una suposición estándar dentro de la ciencia, una creencia. Uno de los supuestos o dogmas del materialismo es que en el momento del Big Bang, en el comienzo del universo, todas las leyes de la naturaleza estaban fijadas como una especie de código cósmico napoleónico. No hay evidencia
de que este fuera el caso, porque no había nadie alrededor, ningún científico estaba usando su bata blanca con sus instrumentos de medición en el momento del Big Bang, cuando el universo era más pequeño que el tamaño de una cabeza de alfiler y 1.000 millones de grados centígrados. Así que esto es simplemente una suposición y es aceptada por la mayoría de los científicos. Pero la resonancia mórfica conduce a un enfoque muy diferente. Dice que las regularidades de la naturaleza son más hábitos que leyes, y los hábitos pueden evolucionar, y por tanto hay una evolución de los hábitos de la naturaleza, así como de la naturaleza misma, en lugar de pensar en toda la naturaleza evolucionando bajo el aspecto de leyes fijas. Esta teoría de la resonancia mórfica también establece que cada especie tiene una especie de memoria colectiva. La memoria colectiva humana fue llamada por C.G. Jung, el psicólogo, el inconsciente colectivo. Pero creo que todos los recuerdos o todas las especies tienen un inconsciente colectivo. Los instintos de las aves, las arañas y todo tipo de animales son una especie de memoria colectiva, de la forma en que sus antepasados se comportaron y respondieron a los desafíos. Todos recurrimos a la memoria colectiva y a su vez contribuimos a ella. La resonancia mórfica funciona en función de la similitud. Cuanto más similar sea el patrón de actividad resonante dentro de un sistema autoorganizado, como una planta, un animal, una molécula, un cristal, una galaxia, un sistema solar, una estrella, un planeta, más similar será el patrón de actividad del sistema de autoorganización a uno anterior. Entonces, a mayor resonancia, mayor memoria, más fuerte la memoria. Todos los miembros de la especie son bastante similares entre sí, por lo que los reconocemos como miembros de una especie, para que todos contribuyan a la memoria colectiva. Los miembros de la familia son más parecidos que cualquier otra persona, por lo que tienen mayor contribución. Los antepasados y los miembros de la familia tienen una mayor contribución a la memoria colectiva de la familia o del individuo dentro de la familia que otros. Y la similitud es la clave aquí. Pienso en este recuerdo común, lo que tú y yo recordamos, cómo recordamos lo que hicimos ayer o dónde pasamos las vacaciones, o cómo recordamos las palabras en inglés o portugués o español o francés, o cualquier otro idioma que hablemos. Todos estos tipos de memoria y los recuerdos de habilidades, como andar en bicicleta, escribir a mano, todos estos tipos de recuerdos, creo que se refuerzan con la memoria colectiva. Pero creo que nuestros recuerdos individuales también dependen de la resonancia. Si piensas en quién se parece más a mí en el pasado, la respuesta soy yo. Yo soy más como yo y tú eres más como tú en el pasado que nadie. Esto significa que la resonancia más específica del pasado que trabaja en nosotros proviene de nosotros mismos, y creo que así es como funciona la memoria normal. Creo que nuestros cerebros se parecen más a receptores de televisión sintonizados con nuestros recuerdos que a grabadoras de video que los almacenan como rasgos físicos en el cerebro. La teoría materialista oficial es que los recuerdos se almacenan como rasgos materiales en el cerebro, pero esta teoría no ha tenido mucho éxito. Los intentos de encontrar rastros de memoria han fracasado repetidamente. Como muestro en la discusión de mi libro, El engaño de la ciencia, que se llama en los Estados Unidos Science Set Free, y tiene diferentes títulos en portugués, francés y español. Es probable que los recuerdos no estén almacenados dentro del cerebro, y por lo tanto, el argumento materialista estándar sobre sobrevivir a la muerte corporal puede no ser válido. A los materialistas les gusta argumentar que se eliminan con la muerte. Si todos los recuerdos se eliminan con la muerte cerebral y el deterioro cerebral, entonces la supervivencia de la muerte corporal es imposible. Es imposible que la gente sobreviva y tenga una vida después de esta vida como espíritus o como almas o de cualquier manera que tú los concibas. Es imposible que los antepasados nos influyan hoy en día.
Es imposible que los médiums espirituales se pongan en contacto con los antepasados. Y por lo tanto, esta creencia, o más bien la suposición de que los recuerdos están en el cerebro, una parte fundamental del sistema de creencias ateo y material, no lo es. De ninguna manera está respaldada por buena evidencia. La resonancia mórfica explica esto mejor y creo que también arroja nueva luz sobre la supervivencia. Si los recuerdos se almacenan en el cerebro, se eliminan al morir. Si no se almacenan en el cerebro, pueden sobrevivir porque no están dentro del cerebro. Todavía debe haber algo para sintonizar con ellos, esa es otra pregunta. Pero es interesante que el daño cerebral puede conducir a la pérdida de la memoria. Pero eso no significa necesariamente que los recuerdos estén almacenados allí. Puede simplemente significar que los cerebros dañados no pueden recuperar recuerdos, como si se hubiera dañado tu televisor y no pudiera recibir uno de tus canales familiares favoritos. Esto no probaría que todas las personas y la música que ves en ese canal están almacenadas dentro de la parte del televisor que se ha dañado. Esto simplemente demostraría que esta parte está relacionada con la recepción o sintonización de las transmisiones. Entonces, creo que la evidencia de supervivencia de la muerte corporal es una pregunta abierta, científicamente. No está cerrada por la suposición de que los recuerdos están en el cerebro, porque eso es solo una suposición. Ahora, volviendo a las prácticas espirituales y rituales, lo que sucede en los rituales es que la gente recrea el ritual de la manera más similar posible, como se hacía antes. El mismo tipo de cánticos, el mismo tipo de música, el mismo tipo de gestos, etc. Y lo que creo que están haciendo los rituales es hacer las cosas deliberadamente de la manera más similar posible, porque eso crea una resonancia mórfica. Si se participa en un servicio de la Santa Comunión, o un servicio de boda tradicional, o cualquier otro tipo de ritual, resuena con aquellos que han participado en rituales similares en el pasado. Estás resonando a través del tiempo. Hay una presencia del pasado. Los antepasados y los predecesores se hacen presentes a través de este ritual, y tú, a tu vez, te volverás presente para que las personas que hacen esto después de mucho tiempo después de tu muerte. Contribuirás a este grupo de personas que conforman el campo mórfico de este ritual que sufre resonancia mórfica y llega a quienes ahora participan en él. Entonces, creo que la resonancia mórfica puede ayudar a iluminar los rituales, y los rituales al final se tratan de conexión. Las prácticas espirituales se tratan de conexión, conectarse entre sí y con mayores formas de conciencia. En un ritual, al invocar dioses y espíritus, estás realizando un ritual que se ha hecho muchas veces antes. Estás conectando con aquellos que lo han hecho antes. Estás conectándote con tus antepasados y predecesores. En la tradición cristiana se llama la comunión de los santos. Te conviertes en parte de lo que el libro de oraciones en inglés llama la compañía bendita de todos los fieles. Estás conectado con todos los que se fueron antes de que te conectaras. Entonces, este es otro tipo de práctica espiritual. Ahora, creo que los antepasados y los que nos precedieron juegan un papel particularmente importante en la salud y la curación. Y sé que este es uno de los temas que interesan a muchas personas que escuchan esta charla. Y de ninguna manera soy especialista en sanación espírita. Por lo tanto, no puedo hablar específicamente sobre sus preocupaciones o intereses particulares. Sin embargo, creo que los principios generales de resonancia mórfica significan que los hábitos construidos en el pasado por nuestros antepasados y las familias de generaciones pasadas de nuestras familias nos influyen en el presente a través de la resonancia mórfica, a través del hábito. Y estos efectos pueden ser muy importantes. He visto en la práctica, principalmente a través del trabajo de la terapia de constelaciones sistémicas familiares. Mi esposa Jill Peirce ha estado haciendo esto durante muchos años. Ella es terapeuta y construye constelaciones, y he visto muchas de ellas en acción.
Y tengo que decir que los encontré extremadamente impresionantes. También he estado en algunos liderados por otros consteladores familiares como Bert Hellinger y Sophie Hellinger, y personas en otros aspectos del trabajo de constelaciones familiares. Y creo que lo que está pasando ahí es que el campo de toda la familia es una especie de campo. Las bandadas de pájaros tienen un tipo de campo que mantiene a las bandadas en movimiento. Las aves se mueven en la bandada mientras vuelan sin chocar entre sí, interconectadas mediante conexiones invisibles. Cardúmenes de peces, lo mismo. Las manadas de lobos tienen un campo que conecta al miembro de la manada. Así que cuando algunos van a cazar para llevar comida a los jóvenes en el pozo, todavía permanecen interconectados a través de este campo. Y de hecho, creo que estas conexiones de campo son la base de lo que solemos llamar telepatía, que ocurre entre miembros estrechamente conectados de grupos sociales, a veces incluyendo animales que pasan a formar parte de nuestro grupo social, como perros que pasan a formar parte de nuestra familia. Escribí un libro titulado Perros que saben cuándo volverán a sus dueños a casa, sobre perros que captan las intenciones de sus propietarios. Saben cuándo regresan. En los experimentos nosotros mostramos que esto no es solo una cuestión de rutina o de sonidos familiares, sino que sucede incluso cuando la gente llega a momentos seleccionados al azar en vehículos desconocidos. Cuando nadie en casa sabe cuándo van a llegar, el perro percibe a distancia sus intenciones. El campo es un campo interconectado que da forma a la forma en que las personas se relacionan. Ahora, en las constelaciones familiares, a menudo sucede que un miembro de una familia en la generación actual se comporta de manera muy extraña. A veces se excluye, a veces se suicida, a veces tiene un comportamiento muy disfuncional y la psicoterapia individual no es muy buena para explicar eso. Lo que creo que puede estar sucediendo y lo que los terapeutas familiares creen que está sucediendo es que en una generación anterior pudo haber un miembro de la familia que fue excluido porque cometió un crimen o hizo algo terrible, o se excluyó a sí mismo de alguna manera, o cometió un asesinato, o cometió suicidio. Alguien que está excluido. Esta persona sigue siendo parte del ámbito familiar y en la generación actual alguien puede asumir este rol sin saber por qué, incluso sin saber nada de antecedentes familiares y al excluirse o volverse suicida, está siendo leal a esa persona que representa en esta generación. Y en esta forma de terapia, volver a las generaciones anteriores, trayendo al excluido, integrándolo con el ámbito familiar, tiene a menudo efectos curativos profundos, de tipo algo misterioso, en personas de la generación actual, incluso en personas que no están presentes en la sesión, que conoces de forma remota, tíos, tías, primos, hermanos, padres separados, otros que ni siquiera sabían que alguien iba a la terapia de constelaciones familiares. A veces llaman o dicen que de repente se sienten diferentes, o lo que ha cambiado, o sienten el cambio en el campo. Bien, creo que lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió con los antepasados, lo que sucedió en la historia, en el pasado, definitivamente puede influir en las personas ahora, y la ciencia solía ser negada, que podría haber alguna influencia incluso a través de la propagación sexual, ya que pensaban que solo los genes pueden heredarse, y los genes son todos fijos y no se pueden cambiar en el curso de la experiencia. Sin embargo, ahora sabemos que la herencia epigenética permite la herencia de caracteres adquiridos. Las experiencias de generaciones anteriores se pueden transmitir epigenéticamente a través de espermatozoides y óvulos, y creo que también por resonancia mórfica. Entonces, creo que hay dos cosas por las que se pueden transmitir. Están las modificaciones químicas epigenéticas de los genes. Está el efecto de la resonancia mórfica de generaciones anteriores. Y por supuesto, también hay historias y mitos y cosas que se pueden escuchar sobre generaciones anteriores de manera consciente y que influyen en las personas. Y a veces la cura depende de restablecer ese vínculo saludable con el pasado. E imagino que muchas curas espíritas pueden caer en esta categoría. Y al contactar a personas de generaciones anteriores que ya han fallecido, este
contacto con antepasados o con personas que vinieron antes puede tener un efecto curativo porque pueden seguir influyendo incluso si están muertos. Y después de todo, es común en el cristianismo, el islam y el hinduismo que las personas bendecidas en el pasado todavía puedan ayudarnos. Y por eso los católicos y los ortodoxos rezan por los santos, y por eso los sufíes rezan por los santos sufíes, y los hindúes rezan por los santos hindúes, porque, aunque se han ido, todavía pueden influir en nuestras vidas ahora. Esta es una creencia generalizada. Cientos de millones de personas, probablemente miles de millones de personas hacen esto, pero no encaja en el mapa científico materialista actual. Entonces, creo que la ciencia puede iluminar las prácticas espirituales y puede ayudarnos a comprender lo que está sucediendo. No pude hablar de muchas prácticas espirituales diferentes. Como dije, hay 7 en cada uno de mis libros y si está interesado, puede leer estos libros que ahora están traducidos a una amplia variedad de idiomas. Y cada uno ofrece ejemplos al final de cada capítulo de cómo probar estas prácticas por sí mismo si aún no las está probando. Pero espero que esto ayude a entender la gran pregunta de que todos necesitamos entender más sobre cómo funciona la curación. La medicina mecanicista cree que no somos más que máquinas físico-químicas, por lo que la física y la química son las únicas formas de medicinas consideradas válidas. Curas físicas mediante cirugía o posiblemente fisioterapia, y curas químicas mediante fármacos. Bueno, estas pueden funcionar. Yo mismo me he beneficiado de ellas. He tenido varias cirugías que me salvaron la vida después de accidentes, etc. Y todos nos beneficiamos de ellas. Ciertamente nos beneficiamos de la odontología moderna, que es muy mecanicista, pero hay formas de curación que involucran más que solo física y química. Y dentro de la medicina, esto ahora se reconoce como el efecto placebo. El efecto placebo nos dice que existen poderes curativos que van más allá de lo que se esperaría de la cirugía o los medicamentos solamente. Y lo que es más importante, estos poderes curativos, el efecto placebo, se encuentran en todas las áreas de la medicina. De hecho, los investigadores clínicos comúnmente lo consideran una molestia porque interfiere con las pruebas de drogas, porque muchos medicamentos no funcionan mejor que el placebo. No entendemos qué son los placebos. Son básicamente cosas que involucran las emociones, expectativas, esperanzas de las personas. Y todas tienen poderosos efectos curativos. Por lo tanto, hay muchas formas de curación que pueden curar más allá de la medicina existente. Yo mismo no pienso en esto o aquello, pero creo que lo que necesitamos es una medicina integradora que incluya lo mejor de la medicina occidental del tipo alopático, pero que también incluya otros tipos de medicina que puedan funcionar. Si hacemos una investigación médica en la que observamos los efectos de diferentes tratamientos y simplemente hacemos la pregunta, ¿funciona? ¿La gente mejora? Entonces la respuesta es que hay muchas terapias que ayudan a algunas personas, algunas mejoran, otras no. Incluso con la medicina mecanicista, un patrón occidental tradicional, solo unas pocas personas mejoran a veces. Si todos mejoraran todo el tiempo, nadie moriría jamás. Por lo tanto, ningún método en medicina tiene 100% de éxito en el sentido de curar a todos y prevenir la muerte. Pero creo que cuando tenemos una investigación médica basada en una investigación de efectividad comparativa, lo que funciona al comparar diferentes métodos, ver cuál funciona mejor, entonces si uno de ellos funciona mejor que los otros y la gente dice, bueno, eso es solo porque hay más efecto placebo, dices bien, a las personas no les importa cuáles son mejores, no importa cómo lo llames, la pregunta es si son mejores o no. Creo que hay mucho que no sabemos sobre la investigación de la curación, mucho que necesitamos saber y espero que con la apertura de la ciencia haya mucha más investigación sobre métodos de curación que vayan más allá de lo físico y químico. Entenderemos mucho más sobre nuestra salud y nuestra naturaleza, y estoy seguro que las prácticas espirituales jugarán un papel cada vez más importante en esto.
ya que ya hemos descubierto lo importantes que son, pero hay mucho más por aprender. Espero con ansias el día en que la espiritualidad, la religión, la salud, la curación y la ciencia trabajen juntas para una mejor vida y bienestar humanos, en una mejor armonía en nuestras vidas entre nosotros y con el planeta en el que vivimos. Creo que ese día se acerca. Creo que las señales y muchas de estas señales son bastante alentadoras, en parte porque nos enfrentamos a crisis terribles. De todos modos, me gustaría concluir diciendo que les deseo todo lo mejor para su conferencia y también para su trabajo de sanación, que, estoy seguro, está haciendo bien en el mundo y que espero que siga haciéndolo bien y ayude a otros. Gracias. Muchísimas gracias, Dr. Sheldrake, por esta charla esclarecedora y su charla sobre la ciencia que explica estas curaciones, estas prácticas espirituales. Y, como usted dijo, necesitamos mucha más investigación para traer realmente estas prácticas espirituales, darles un papel más sólido en la salud. Así que estamos realmente interesados. Creo que nos hizo aún más interesados en aprender sobre la resonancia mórfica y más sobre campos mórficos. Y realmente esperamos que en un futuro cercano regrese y nos cuente más sobre este tema. Mientras tanto, leeremos sus libros. Entonces, muchas gracias y esperamos tener más discusión cuando hagamos las sesiones de preguntas y respuestas. Gracias. Bien, gracias a usted.